Salvador. Gracias, Señor, por tu compasión, dándonos el privilegio de padecer contigo y cumplir las obras que nos ha dado que hacer para tu gloria. Pedimos, oh Señor, que por medio de estudiar tu santa palabra, nuestras almas serían refrescadas otra vez con un amor sincero y puro para servirte, confiando que tú eres poderoso ya hoy, como vemos en nuestro pasaje, de salvar a los peores de los pecadores como nosotros. Y también te pido, Señor, por los que están aquí que no te conocen como Salvador, que todavía están ciegos a tu gloria. Te pido, Señor, que hoy sería el día, como Saulo en nuestro pasaje, de tener los ojos abiertos, de que tú eres el único Salvador del mundo, el Rey crucificado y resucitado, y que por fe en ti serían salvos. Pido eso, Señor, para tu honor y gloria. Amén. Pasa conmigo, por favor, a Hechos capítulo 9. En Hechos 9, versículos 1 a 9, vamos a estudiar la conversión de Saulo. Probablemente no conocemos a Saulo mejor como Pablo. Y en Hechos 13 hasta 28, vamos a ver cómo Dios usó Pablo para traer el evangelio a los confines de la tierra. Él fue el apóstol a los gentiles como nosotros. Pero nuestro pasaje es la historia de la conversión de Pablo. Como Dios le salvó de siendo un perseguidor de la iglesia a un proclamador del evangelio de Cristo. ¿Qué cambió? Mejor dicho, ¿quién causó este cambio? Y va a ser evidente del principio hasta el fin que fue la gracia soberana de Dios. Que no fue Saulo buscando por Dios, un buen hombre, un poco distancia del cielo. No, este fue el primero de los pecadores. Pero Dios, con su gracia abundante, apareció y salvó a este pecador. Y el mensaje de este pasaje que es el mismo Dios que salva pecadores hoy. Y Él puede salvar a nosotros si confiamos en Él. Vamos a ver ese entre partes. Primeramente, en versículos 1 y 2 del capítulo 9, la pregunta es, ¿quién era Saulo? Vamos a aprender más de su pasado y en particular su plan para atacar a los cristianos, pero Dios tenía otros planes. En versículos 3 a 5, la pregunta de Saulo mismo, con una visión de Cristo en gloria, era, ¿quién eres, Señor? Y el punto por nosotros, espero, es que todos nosotros sabemos la respuesta. ¿Quién es el Señor? Es Jesús. Es Él el Señor de nuestras vidas. Y en versículos 6 a 9, la pregunta de Saulo será, ¿qué debo hacer, Señor? Con los ojos abiertos de la gloria de Cristo, confiando en Cristo como Salvador, ¿cómo debemos vivir? En otras palabras, el arrepentimiento. Una cambio de mente que resulta en una cambio total de su vida. ¿Cómo debemos vivir como cristianos? Y vamos a ver las evidencias de este cambio en su vida, su nueva dirección de la vida, en versículos 6 a 9. Estudiando nuestro pasaje de hoy, tal vez esta es una historia que has visto muchas veces. Y este es bueno. Aparentemente es importante, porque 3 veces en Hechos encontramos esta misma historia. Aquí en capítulo 9, repetido por Saulo, en capítulo 22 y otra vez en capítulo 26. Entonces, en nuestro estudio aquí vamos a ver ciertos detalles en capítulos 22 y 26
que por una razón u otra Lucas no ha incluido aquí, pero son parte de los eventos que ocurrieron y queremos verlo. No sé por ustedes, pero si son creyentes y han tenido la oportunidad de compartir con otras personas cómo Cristo te salvó, hay ciertos detalles en ciertas circunstancias que compartes con personas y otra vez incluyen más detalles. Todos nosotros somos así y vamos a tratar de verlo un poco más amplio esta mañana. Entonces, la primera pregunta, ¿quién era Saulo? Leemos juntos en Hechos 9, versículo 1 y 2. Saulo, respirando todavía amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que se encontraba algunos que pertenecieron al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Cuando encontramos a Saulo al principio de esta historia, él estaba en camino a Damasco para arrestar cristianos. Él fue el hombre más lejos de la cristianidad que podíamos imaginar. No sé, si pensamos ahora de una persona, tal vez en tu vida, en tu familia, un vecino, un compañero de trabajo, o alguien en el mundo, un ateo, lo más en contra del Evangelio, Pablo más. Él estaba guiando, organizando la persecución de creyentes, poniéndoles a la muerte y en la cárcel. Pasa conmigo a Hechos 7. La primera vez que encontramos a Saulo es en la historia de Esteban. Recuerda que Esteban estaba compartiendo la historia de Israel, acusándoles de teniendo un servicio endurecido en contra de Dios. El pueblo no querían escuchar su mensaje, no querían arrepentirse, no querían creer en Jesús por el perdón de sus pecados. Y él organizando todo eso, en un sentido responsable por todo eso, fue Saulo. Leemos en versículo 58 de Hechos 7. Echando Esteban fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Capítulo 8, versículo 1. Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrestando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Entonces él fue en parte responsable por la muerte de Esteban, o por lo menos de completo acuerdo con su muerte, y vio oportunidad de la persecución de la iglesia, y por eso él tomó el papel de organizar la persecución en Jerusalén. Y por eso los creyentes eran esparcidos, corriendo por sus vidas a otras ciudades. Hemos visto que este fue parte del plan soberano de Dios para mover a su iglesia, no quedarse cómodo en sus casas, pero ir a otros lugares, a Judea y Samaria, y compartir el evangelio con sus vecinos. Fue por la expansión de la proclamación del evangelio. Y Dios tenía otros planes también para salvar almas y traer el evangelio. Lo encontramos en parte en versículo 60 de capítulo 7. Cuando Esteban, cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Uno de los enemigos por quien Esteban estaba orando con sus últimas respiras, siguiendo los pasos de Jesús, quien oró: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esteban estaba orando por Saulo, para su salvación, para su fe en Cristo, para su perdón, y Dios escuchó sus oraciones. Antes de llegar a su conversión, queremos entender un poco mejor el pasado de Saulo. ¿Qué motivaría esta persecución de cristianos? Pasa conmigo a Hechos 22. En Hechos 22, a este punto llamado Pablo, su nombre cambiado de Saulo a Pablo, explica con sus propias palabras
sus razones. Hechos 22 y versículo 3 dice, Pablo dice de sí mismo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Educado bajo Gamaliel, uno de los mejores maestros de Israel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Saulo era un fariseo. De los diferentes grupos en Israel, fue el grupo más estricto. Él fue un maestro de la ley y un experto en la ley. Y él creía que Jesús era un falso maestro, que él estaba en contra de la ley, en contra del templo, en contra de Dios, que él estaba estableciendo su propia ley, su propio templo en sí mismo. Todo eso él no entendió. Ese es un falso maestro, un falso profeta. Y la ley es muy claro que los que son falsos maestros, falsos profetas, deben morir como Esteban murió. Deben morir como Jesús murió. Porque Deuteronomio dice, maldito todo que mueren en un árbol. Y aquí Jesús fue crucificado. Esta fue la evidencia necesaria por Saulo decir, claro, Jesús fue falso maestro, Él murió, fue evidente a todos que Él fue falso y yo tengo la verdad. Y todos esos que están creyendo esta mentira que Él resucitó el tercer día, que están proclamando en Jesús la resurrección, el perdón de pecados, esos cristianos, este camino es un camino falso que va a la destrucción. Y para proteger el pueblo de Dios, necesito exterminar a estos falsos creyentes y su falsa doctrina. Versículo 3 otra vez dice que él fue celoso de Dios. Él tenía celo. Pero en Romanos él dice que tenía celo sin conocimiento. Sin conocimiento que Jesús es Dios. Que lo que Él ha dicho es la verdad. Y vamos a ver lo que cambió en su mente. Lo que le causó de entender que Jesús es el Rey, es Dios, que su resurrección es real, fue ver Jesús resucitado en los cielos. Dios iba a cambiar su mente, corazón y la dirección de su vida. Regresamos entonces a Hechos 9. Otra vez, versículos 1 y 2. Saulo, respirando todavía, amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Él fue como un animal feroz, queriendo consumir a los cristianos. Él fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que se encontraban algunos que pertenecieron al camino, tantos hombres como mujeres, les pudiera llevar atados a Jerusalén. Él ha tenido mucho éxito persiguiendo a los cristianos en Jerusalén, pero fue problema. Estaban dispersados en otras ciudades, entonces tenía un plan astuto. Me pido permisión del sumo sacerdote, me voy a Damasco, que fue como 150 miles al norte. Entonces, un camino muy largo, y su plan fue poner un límite, un borde al norte, y después mover la persecución al sur, arrestando cristianos, trayéndolos a Jerusalén, tratando de contener esta falsa doctrina. Pero no es falso, es la verdad, y no puede ser contenido. Él estaba en camino a Damasco, y aquí hay un juego de palabras. Nota, dice que él estaba en camino a Damasco, y versículo 2 dice, nota el nombre para los cristianos. Él quería encontrar, arrestar lo que pertenecieron al camino. Él estaba en camino a Damasco y somos parte del camino. Este no es un título que usamos mucho por nosotros, nos llamamos cristianos o creyentes, pero Hechos, el nombre más popular fue los que pertenecen al
camino. Quiero pensar en eso por un momento, ciertos aspectos. ¿Qué es por nosotros? Tener esa identidad. Somos parte del camino. Primeramente, somos parte de un camino entre varios. Somos parte del camino. Hay un camino a Dios. Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por otras filosofías, por otras religiones, es solamente por Cristo. Él es el camino a Dios. Segundo, interesante que Él es llamado el camino. Muchas veces ponemos énfasis en el fin del camino, que tal vez es ir al cielo cuando moremos, ser parte de los nuevos cielos, nueva tierra, cuando Jesús venga. Y todo eso es importante, claro, es el fin. Queremos saber al fin del camino, a dónde llegamos. Si no sabes a dónde vas al fin, no hay pregunta más importante. Entonces, saber el fin, sí. Pero el énfasis de la Biblia es en el camino, es en el viaje. Somos peregrinos en camino. Y igualmente importante en saber el fin es saber cómo debemos vivir ahora en caminar con Cristo. Mateo 7, 13, 14. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, amplia es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosta es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. La vida cristiana es comparada primeramente con una puerta estrecha, por creer en Cristo, no por las otras puertas, solamente por Cristo. Y seguir en ese camino, andando con Dios, la perseverancia de los santos. ¿En cuál camino estás? ¿Cómo estás andando? Cuando compara tu vida con las palabras de Cristo, estás andando por el camino amplio de este mundo. Porque ¿qué es su fin? La destrucción, la perdición. Pero es el camino estrecho, por fe en Cristo, andando según su palabra, que tiene el fin que es la vida. Estamos parte del camino, creemos en Cristo y andamos con Cristo. A ese punto, Saulo no estaba en el camino. Él estaba en camino a Damasco. Pero Dios, aunque él iba a continuar a Damasco, iba a cambiar la dirección, el camino de su vida. Y interesantemente, otro juego de palabras, cuando él llega a Damasco, él va a ir a una casa en versículo 11, que es en una calle que se llama derecha. Entonces él va a ponerlo en el calle derecha. Y nosotros también, por fe en Cristo, Él nos pone en la calle derecha de nuestra vida. Una pregunta más en esta sección sobre quién era Saulo antes de avanzar. ¿Qué motivó a Dios a salvar a Saulo? Paso conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, que hemos leído en nuestra llamada de adoración hoy. Dice Saulo o Pablo de sí mismo: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, me tuvo por fiel, poniendo en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Qué motivó a Dios? Tan bueno era Saulo, tan celoso por él, aunque sin conocimiento. No, vamos a ver, él estaba persiguiendo a Jesús mismo, matando, arrestando a Jesús mismo. Él fue el enemigo número 1 del Evangelio,
Pero Dios le amó, ¿por qué? El pasaje dice, versículo 13, por su misericordia. Versículo 14, por la gracia que fue más que abundante. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por algo en nosotros? No. Por la gracia de Dios. Por la soberanía de Dios, escogiéndonos. Gálatas 1:15 dice que Él los separó por esa obra cuando era en la matriz de su madre. Antes que hacer algo bueno o malo, y especialmente después de hacer tanto malo, todavía Dios amó a Saulo. Y si somos cristianos, somos salvos porque Dios en su gracia nos ha amado. La primera razón y la razón fundamental es la gracia soberana de Dios. La segunda razón, humanamente hablando, ¿qué podemos decir? Para la salvación de Saulo, hemos visto en Hechos 7:60, como Esteban, con sus últimas respiras, oró por Saulo, oró que Dios perdonaría sus acusadores. ¿Y creemos de verdad que Dios escucha nuestras oraciones? ¿Creemos que Dios escuchó a Esteban y respondió? Claro que sí. Estamos estudiando el tabernáculo, el altar del incienso, cómo nuestras peticiones ascienden a Dios como un fragrante aroma. Cuando oramos en el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo, según su voluntad, claro, Él quiere, Él desea, espera responder, accionar y salvar. Y Él salvó a Saulo. En un sentido, ¿qué ocurría? ¿Cómo sería ese mundo diferente? ¿Cómo sería nuestra vida totalmente diferente si Pablo no ha traído el Evangelio a los confines de la tierra? ¿Y cómo lo haría eso si Esteban no ha orado por él? Claro, Dios es soberano, Él tenía un plan, Él iba a hacerlo, yo sé. Pero humanamente hablando, la importancia de una oración por los enemigos. No podemos ver tan grande, tan inmensos serán los efectos. Hermanos, oramos y oramos y oramos. Dios nos escucha. Y las personas que pensamos son lo más imposible por Dios a salvar, Dios está en los cielos, riéndose. ¿De verdad tú piensas que no puedes salvar a esa persona tan enojado, tan cerrado, tan endurecido en contra del Evangelio? ¿Has visto la historia de Saulo? ¿Has leído de cómo es salvado ese enemigo número 1 del Evangelio? Yo soy poderoso para salvar almas. Pídame y yo lo haré. Hermanos, oramos. Dios es poderoso para salvar a los más endurecidos. Segundo, versículos 3-5. La pregunta aquí, con la visión de Cristo, es: ¿quién eres, Señor? Hechos 9:3. Sucedió que mientras viajaba, al acercarse al Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Otra vez, impresionante, la gracia soberana de Dios para salvar a pecadores. Aquí está Saulo con sus planes en su dirección pasando a Damasco. Cuando lo comparamos ese pasaje con capítulos 22 y 26, fue mediodía. Entonces el sol estaba en su punto más alto, lo más luz en todo el día, cuando apareció el resplandor de un luz más brillante que el sol. Y mirando esa luz, Saulo, sus ojos eran cegados y se cayó de rodillas, porque con su última vista él ha visto un rostro. Y él sabía que esta luz más glorioso que el sol solamente podía ser la luz del Señor, la luz de Jehová, la luz de Dios. Pero este rostro no conocí. Y preguntó:
¿quién eres, Señor? Esta palabra Señor, curios, puede significar alguien quien es superior a él. Pero claro, este fue un hombre quien amaba y conocía la palabra de Dios. Él sabe quién es el único con un luz más brillante que el sol. Este es Dios mismo. Pero ¿quién es este Señor? Y increíblemente, la voz dice, yo soy. Sí, claro, este es Jehová. El yo soy quien yo soy. Ok, yo sé quién es. Yo soy Jesús. ¿Qué? Jesús. Pensaba que este fue falso maestro, falso profeta. Él murió en una cruz y él fue maldito de Dios. ¿Él es Dios mismo? ¿Cómo puede ser? Y inunda su mente la palabra de Esteban explicando, es de Jesús. Es Dios. Él se hizo hombre. Él se murió. Él se resucitó. Ese no fue mentira. De verdad, Él está en los cielos ahora. Y todo eso, todo que Él pensaba un momento antes que fue una mentira, se dio cuenta, esa es la realidad del universo. Cristo es el Rey soberano. Jesús es Dios mismo. Y esta verdad radical totalmente le cambió en ese momento. Esta visión de Cristo. Tal vez decimos, pues, si solamente yo tenía una experiencia así. Si yo solamente pudiera ver Cristo físicamente con mis ojos, yo creería. Vamos a ver que no fue así. Habían otros con Él. Leemos en versículos 7, 8. Los hombres que iban con Él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Entonces, habían personas ahí con Él que vio la luz, que escuchó la voz, pero ellos no creyeron. Entonces, no es por nosotros tener una experiencia, es por nosotros creer la palabra. Pasa conmigo a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículos que también hemos leído en nuestra introducción. Pablo dice eso, aplica esa verdad. Él aplica su experiencia, su visión de Cristo a cada creyente. En otras palabras, si creemos en Cristo, hemos tenido espiritualmente ha pasado a nosotros lo mismo que ocurrió en la vida de Saulo. 2 Corintios 4, 3. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, la buena noticia de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hay muchas personas hoy en día, tal vez hay personas aquí todavía, que los ojos de sus corazones son cegados. No vean a Cristo como glorioso. Tal vez una buena persona, una interesante persona histórica, tal vez una idea, un libro, pero no le conocen como Señor y Salvador, como Dios mismo quien Él es. No lo vean como glorioso. Yo fui en este mismo estado, ciego espiritualmente, no creyendo en Cristo. Y Pablo dice que la razón por qué somos cegados es porque el Dios de este mundo, Satanás, es cegado los ojos. Hemos estudiado la idolatría. Lo que adoramos, reflejamos. Los que adoran los ídolos que tienen ojos, pero no pueden ver, sean como ellos, con ojos, pero sin ver. Hay muchas personas que hoy en día piensan que vean, que conocen, que son tan intelectual,
que entienden cómo es el universo y cómo funciona, y que porque no pueden ver a Dios, Él no existe. Los ojos de sus corazones son cegados. Hay otras personas que creen que Dios existe, pero de verdad están viviendo por dinero, por sexo, por popularidad. Sus ojos son cegados. Ellos tienen sus ídolos. Están viviendo por algo más que por Dios. Hay personas como Saulo que son muy celosos por su religión, pero sin conocimiento de la verdad de quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Todos en esta circunstancia son cegados, como yo fui ciegos a la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios para abrir los ojos del corazón. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Lo que necesitamos no es andar por la vista porque somos ciegos. Necesitamos andar por la fe. Y la fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Por eso, versículo 5, predicamos, no nosotros. No importa mi experiencia. No importa lo que creo yo para ustedes. Mi opinión. Ese no importa. No predico a mí mismo. Predicamos a Cristo. No necesitamos un héroe, o un filósofo, o un otro maestro. Lo que necesitamos es Cristo. Necesitamos creer de verdad en Él. Y para eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. Versículo 6. Pues Dios que dijo a las tinieblas, resplandecerá la luz. Es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esto es increíble. Piensa en eso. Primeramente, piensa en la creación. ¿Cómo Dios creó el universo? Con una palabra. Sea la luz. Y había luz. Y a donde había tinieblas, había luz. Dios lo hizo con el poder de su palabra. Antes de creer en Cristo, somos en la oscuridad. Somos ciegos. Todo es negro. Dios en su compasión, en su gracia, dice, sea la luz. Y hay luz. Los ojos de nuestros corazones son abiertos. Y tal vez hemos escuchado el Evangelio de Cristo 5 veces, 500 veces. Pero esta vez la palabra de Dios penetra el corazón, abre los ojos del corazón y vemos como Pablo, wow, Jesús es el Rey y Salvador. Yo soy un pecador y creemos en Él. No hay nada más que doblar la rodilla ante de Él, pedir perdón por el pecado y decir, como vamos a ver en la última pregunta, ¿qué hago, Señor, con el resto de esta vida que me has dado? Somos nuevas criaturas. Si creemos en Cristo. Somos nuevas criaturas porque Dios, el Creador, con su palabra ha hablado luz. Y la luz es la gloria de Cristo. Y en la faz de Cristo vemos la gloria de Dios mismo. Entonces, otra vez Él dice, versículo 6, Dios que dijo las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Mi punto es que no dice, Él ha resplandecido en mi corazón, porque vio Jesús en camino a Damasco. Él lo dice, Él ha resplandecido en nuestros corazones. Tal vez no hemos tenido una visión física de Cristo como Él tenía. Él tenía que verlo físicamente para hacer una postal y seguir con los requisitos de una postal. No somos apóstoles, no tenemos visiones así. Pero tenemos la misma experiencia en ese sentido. Cada creyente en Cristo
tiene los ojos abiertos de ver. Jesús es el Cristo y viene por la gracia soberana de Dios por medio de su palabra. Hermanos, tenemos la Biblia. Si no crees en Cristo ahora, si no sabe por seguro la respuesta de esta pregunta, ¿quién eres, Señor? Cáete dobla de la rodilla. Lea esta palabra. Léalo y léalo y léalo hasta que por la gracia de Dios lo crea de verdad. La Biblia revela a Cristo. Si quieres una experiencia de la gloria de Dios para creer, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Pide, revela tu gloria a mí, Señor. Quiero conocerte, quiero creerte, ayúdame en mi incredulidad. Haga lucha con Dios, con su palabra. Y por su gracia Él te salvará. Lo encontramos en la palabra. Pasé 6 meses corriendo de Dios y Dios estaba corriendo por mí. Y Él corrió por mí con su palabra, poniéndolo enfrente de mí, dándome un pastor para ayudarme de entender lo que estaba leyendo. Y recuerdo cuando estaba leyéndolo y por primera vez, toda mi duda, todo mi lucha, como un peso que estaba sobre mí, Dios le quitó. Como moviendo de oscuridad y tinieblas a luz. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Salvador. Él murió por mis pecados. Si no has creído en Él, no espera otro día. Por una experiencia en los cielos, Dios ha hablado en la Biblia. Léalo, léalo, léalo. Pida que Dios abra sus ojos y Dios salva pecadores. Regresamos a Hechos 9. La pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es, Jesús, a quien tú persigues. Versículo 4 y versículo 5. Quiero pensar un momento en esta respuesta. Jesús dice, yo soy Jesús, ¿quién tú persigues? ¿A dónde estaba Cristo en ese momento? En los cielos. Saulo no estaba arrastrando el cuerpo físico de Jesús. Jesús ya ascendió, estaba en los cielos. ¿Cómo podía decir Jesús eso? ¿Quién estaba arrastrando? La iglesia. Hay buenas noticias en eso, hermanos. Somos parte de Cristo. Para perseguir a Cristo, a nosotros la iglesia, es hacerlo a Cristo. Si alguien ataca a mi rodilla, a mi pie, está atacando a todo mi cuerpo, a todo mi ser. Somos el cuerpo de Cristo. Somos unificados con Cristo. Eres la cabeza, somos su cuerpo. Somos unidos. Y cuando sufrimos, Cristo está sufriendo. Si ustedes deciden van a atacar a mi esposa, estás atacando a mí mismo. Somos una sola carne. No somos separadas. Y cuando ella duele, voy a sentirlo y tú vas a sentirlo. Cristo es nuestro esposo, somos su esposa. Saulo estaba atacando a Cristo. Esas son buenas noticias por nosotros, si somos en Cristo. Nunca sufrimos solo. Si tenemos miedo de sufrir rechazo o persecución en otra forma, nunca somos solos y no tenemos miedo. No es nosotros que están rechazando, es Jesús. Y Él está con nosotros en todos tiempos y especialmente en ese tiempo. En Filipenses 3:10 Pablo habla de la participación o la comunión en sus padecimientos. Puedo decir por experiencia que hay un cierto experiencia de comunión con Cristo más íntimo que sentimos en los tiempos cuando somos perseguidos para la proclamación de Cristo. Él está con nosotros. Y finalmente, algo que si está leyendo la versión de las Américas, no está aquí en el texto. Si está leyendo la versión de la Reina Valera, si lo encuentres al fin de versículo 5, dice, Jesús dijo,
Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa es la parte. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay preguntas si debe ser aquí en Hechos 9 o no por los diferentes textos griegos, pero es claro que Jesús dijo eso en la conversión de Saulo. Lo encontramos sin duda en capítulo 26 y versículo 14. Entonces podemos con seguridad saber que Jesús dijo eso a Saulo. ¿Qué estaba diciendo? Jesús estaba comparando a Saulo como un asno o como una vaca, un becerro, que siempre estaba con su cerviz endurecido luchando en contra de su maestro. Y aparentemente Jesús ha usado el aguijón, trayendo dolor en la vida de Saulo, tratando de causarlo de invertir la dirección de su vida. No sabemos exactamente qué fue, cuáles dolores Jesús estaba trayendo a él, pero por seguro parte de esto fue la palabra de Esteban en capítulo 7, cuando él le acusó de ser con endurecido cerviz. Entonces, aunque este fue el momento de la conversión de Saulo, Dios estaba preparando a Saulo por meses, tal vez años antes de eso, para ver a su pecado, escuchar el mensaje de Jesús, traer dolor en su vida para que sería preparada por ese momento en el camino de Damasco. Si no has creído en Cristo todavía, estás en momento de dolor, puede ser que es Dios, es Cristo usando el aguijón, tratando de llamarte, de arrepentir y regresar a Él. Si sientas una conciencia de tu pecado y no sabes qué hacer con este pecado y quieres tratar de cubrirlo para que nadie lo ve, pero Jesús lo ve. Y por tu conciencia Él está trayendo estas picas, no para que te dueles, pero para que te mires a la cruz. Lo traiga tu pecado y lo confiesa tu pecado a Él y pide perdón y recibes la sanación de tu dolor, la salvación de tu alma. Entonces, en esta segunda sección, ¿quién eres, Señor? El punto es eso. Cree que Jesús es el Señor, el único Señor y Salvador del mundo. Cree en Él. Lea esta palabra, léalo hasta que lo creas. Pida que Dios abre los ojos de tu corazón. Finalmente, versículos 6 a 9. ¿Qué debo hacer, Señor? Otra vez, vemos una diferencia en los detalles incluidos en esta historia de la conversión. Aunque no lo encontramos aquí en nuestro texto, cuando lo comparamos con Hechos 22:10, la pregunta de Saulo, cuando él escuchó la respuesta de Jesús, yo soy a Jesús quien tú persigues, y los ojos de su corazón eran abiertos, su pregunta fue, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Cómo debo vivir? Y leemos versículo 6. Jesús dijo, levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. O Hechos 22:10 dice, el Señor me dijo, levántate, entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Vamos a ver lo que Dios tenía preparado por Saulo. Una vida totalmente cambiado, de siendo el perseguidor de Cristo al proclamador de Cristo. Él vino para arrestar cristianos y él entró en Damasco arrestado por Cristo. Él estaba en camino pensando que él podía ver y él entró físicamente ciego, pero espiritualmente con vista. Totalmente una cambia de su vida, y Jesús le dijo en versículo 6, se te dirá lo que debes hacer.
La palabra traducido aquí debes encontramos 39 veces en Lucas y Hechos. En esos dos volúmenes de Lucas lo encontramos 39 veces y cada vez habla de el plan soberano de Dios para la salvación del mundo. En Lucas en particular está hablando de lo que tenía que ser cumplido en la vida de Jesús. Lo que él tenía que proclamar con su primer sermón. Lo que él tenía que hacer en poniendo su rostro para ir a Jerusalén. Lo que él tenía que hacer en ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Él tenía que ser resucitado el tercer día. Pero cuando lo encontramos en Hechos, vemos lo que tiene que ser hecho, lo que debe ser hecho, continuado con nosotros. A las cosas que debemos hacer porque fue apuntado de Dios por nosotros antes de la fundación del mundo. Por Saulo, estas obras que Dios ha planificado era para ir a los confines de la tierra y predicar a Cristo. También Dios tiene obras preparadas para nosotros. Efesios 2, 8 a 10 dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Escucha bien, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ha preparado buenas obras para todos nosotros. No somos salvados por cumplir estas obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No queremos ser confundidos en eso. Somos salvados por gracia, como Pablo fue salvado por gracia de Dios. Pero somos salvos para que hacemos buenas obras. Que en gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros, que andamos en el camino estrecho que Dios ha preparado por nosotros. Y estas obras Dios ha preparado y tienen significancia eterna. Tal vez hay personas aquí que Dios ha preparado para ser un misionero, una misionera, pastor. Tal vez hay personas aquí que Dios ha equipado ser evangelistas, ser maestros, ser diáconos. Hay personas aquí que Dios ha preparado para ser madres, para ser padres. Estas son las obras que Dios ha preparado por nosotros antes de la fundación del mundo. De entrenar la próxima generación de seguidores de Cristo. Estas son las obras que Dios ha preparado por nosotros. De cambiar los pañales. Estas son buenas obras cuando lo hacemos para la gloria de Dios. En dependencia del Espíritu de Dios. Y Dios nos ha salvado para servir. No hay ningún área de servicio que es más glorioso que otro cuando estamos en el servicio del Rey del Universo. No debemos ver el ministerio de otra persona, decir, porque no estoy haciendo eso, mi vida no vale nada. No. Todos nosotros, nuestra identidad no es encontrado en nuestra ocupación, pero en quién servimos. Y si servimos a Cristo, si somos fieles a su llamada en nuestras vidas, cuando hacemos las obras que Él personalmente ha preparado por nosotros, estamos siguiendo los pasos, el camino que Él ha preparado por nosotros y traemos gloria al nuestro Rey glorioso. ¿Qué debo hacer? Él dice, levántate, entra y te dirá lo que debes hacer. Versículo 7, los hombres que iban con él se tuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Otra vez tenían la misma experiencia, pero no eran salvos. Dios no abrió los ojos de su corazón. Ellos escucharon la voz, pero no entendieron la palabra. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano,
lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Es interesante que este hombre, quien no creía en la resurrección, quien pensaba que Jesús era todavía en la tumba, este mismo hombre iba a experimentar un tipo de resurrección. Vamos a verlo si Dios permite el próximo estudio. Pero por 3 días, Saulo pasaba por un tipo de muerte. Sus ojos eran ciegos, cegados. Él estaba en la oscuridad. Versículo 11 dice que por esos días él estaba orando. Él estaba, no sabemos exactamente de qué estaba orando, pero tenemos que imaginar, él estaba reconsiderando todo el pecado, todo lo que él ha hecho, como él fue responsable por la muerte de Esteban. Y al mismo tiempo pensando en tan glorioso es esta visión que él ha visto. Tan glorioso es este Cristo. Y tan diferente sería su vida después. Y por 3 días de ayuno y oración, él estaba en una forma de muerte. Pero vamos a ver, él sería resucitado. Él iba a recibir su vista otra vez y ir para predicar a Cristo. En eso vemos un contraste con un otro Saúl en la Biblia. Piensa en las comparaciones y diferencias. En el Antiguo Testamento, el primer rey de Israel fue llamado Saúl. Saulo y Saúl, los dos, eran del tribu el mejor tribu, Benjamín. Los dos eran perseguidores del ungido de Dios. Saúl, por envidia, cazó a David tratando de matarle. Saúl, cazando a los creyentes. O como Jesús dijo, persiguiendo a Cristo mismo. ¿Qué fue la diferencia? Saúl se murió en su pecado, rechazando el ungido Rey de Dios. Pero por la gracia soberana de Dios, Saulo vio a Jesucristo en gloria y en una forma se murió. Por 3 días estaba en la oscuridad, pero el tercer día recibió su vista otra vez. Resucitó con Cristo para andar en novedad de vida. Este es el poder del Evangelio. Tomar personas como Saúl, como Saulo, pecadores como nosotros, y salvarnos de nuestro pecado que merece la muerte y darnos resurrección y vida con Cristo. Primeramente entonces, la pregunta: ¿quién era Saulo? Grande pecador. ¿Quiénes somos? Grandes pecadores. Hemos confesado nuestro pecado a Dios. Hemos pedido por su perdón. Y si hemos recibido ese perdón, estamos orando para los más endurecidos, porque Dios nos escucha y salva. Segundo, la pregunta: ¿quién eres, Señor? Si estás aquí, no sabes la respuesta de eso. No solamente sabiéndolo de mente, pero de corazón. Sí, Jesús es mi Salvador. Él es mi Señor. Lucha con Dios con esta palabra de rodillas hasta que Él te revela de verdad quién Él es. Cree en Cristo. Y finalmente la pregunta: ¿qué debo hacer, Señor? Dios tiene obras preparadas por cada uno de nosotros. Estamos andando en ellos. Dios tiene un camino por nosotros. ¿Cómo es nuestro caminar? Estamos andando por el camino que llega a la destrucción. Decimos que hemos pasado por la puerta, pero de verdad estamos andando en el mundo. O estamos andando con Cristo, completando las obras que Dios ha dado a nosotros. Estas obras pueden ser grandes o a nosotros parecer pequeñas, pero cada uno es una fragante aroma hacia Dios si lo completamos por fe. Oramos. Gracias, Señor, por esta excelente, maravillosa demostración de su gracia soberana en la salvación de Saulo. Y por cada creyente aquí, Señor, nuestros corazones se regocijan pensando en nuestra propia conversión, tu propia gracia soberana en nuestras vidas, por decir, sea la luz a nosotros y dándonos
una visión por fe de la gloria de Cristo. Oh Señor, ayúdanos como creyentes de no perder nuestro primer amor, pero andar en las obras que has preparado por nosotros. Y Señor, te pedimos por los que estamos más endurecidos. Pedimos por nuestro gobierno, pedimos por vecinos y familiares y personas que en nuestra carne pensamos nunca van a creer, pero oh Señor, perdónanos por dudar tu poder. Salva en sus almas, Señor, pedimos. Y pedimos, Señor, si hay alguien aquí que no ha tenido esta conversión de su alma, esta visión de la gloria de Cristo, por fe pedimos, oh Señor, que como tú dijiste, sea la luz, y entró la luz en las tinieblas en este mundo, pedimos por luz en sus corazones, para ver a Cristo por fe, creer en Él y recibir el perdón de sus pecados. Pedimos todo eso para la gloria de nuestro Rey resucitado, el Señor Jesucristo. Amén.